Patrimonio cultural. En todo lo creado y hecho por el hombre a través del tiempo en forma individual o colectiva. Por lo tanto, conforman la herencia que las sociedades o generaciones presentes han recibido de las generaciones pasadas y dejarán a las futuras. Por eso se dice que es la memoria colectiva. Patrimonio relacionado con la ciencia y la tecnología, las construcciones, descubrimientos, artes, tradiciones, creencias, fiestas, comportamientos, de todo lo que nos consideramos propietarios colectivos obligados a respetar, cuidar y defender como sociedad organizada. Tipos de patrimonio cultural. Patrimonio cultural arqueológico. Patrimonio cultural histórico. Patrimonio cultural artístico. Patrimonio cultural arqueológico. Es la parte más antigua e importante, porque en ellos se identifican los orígenes históricos de cada nación o de la humanidad. Es estudiado por la arqueología que mediante métodos y bases teóricas adecuadas explica el significado de los restos antiguos. Por ejemplo, si se halla un cerámico mochica decorado, pero sin ningún otro resto a su alrededor, solo se le ve como un objeto que explica su material, pero si ese objeto es encontrado con ofrendas de huesos, conchas marinas y vegetales, estudiados convenientemente nos permitirá conocer algo de la cultura a la que perteneció, cómo y para qué sirvió, la tecnología de los que lo confeccionaron. Pinturas rupestres. Piedras talladas. Casas. Templos. Andenes. Canales. Herramientas. Armas. Cementerios. Talleres. E incluso basurales antiguos donde se pueden recuperar restos de vajillas, ollas, platos, restos de cerámica, textilería. Son patrimonio cultural y por ello se debe conservar, proteger e investigar, ya que nos explican las necesidades, problemas y posibles soluciones de nuestros antepasados. Patrimonio cultural histórico. Su base fundamental es la escritura, mediante la cual los historiadores nos hacen conocer modos de vida, sucesos y personajes importantes a través de la historia. Documentos que deben ser discutidos y comparados permanentemente para determinar o consolidar la verdad. En este caso, mucho tiene que ver la evolución de los idiomas, las costumbres de comportamiento, alimento, vestido, las manifestaciones religiosas, procesiones y ornamentos de los templos, la arquitectura administrativa, las viviendas de la gente común, talleres de trabajadores. La necesidad de conservar e investigar este patrimonio no es solo porque es un testimonio importante de la historia, sino para mantener siempre presente que una nación está conformada por un pasado, presente y futuro. Patrimonio cultural artístico. Nace como una actividad de recreación, formación, instrucción y educación de la población. Es así como, por ejemplo, las danzas de una región, junto con la música y la festividad en las que se encuentran inmersas, expresan la época de la cosecha y la fecundidad de la tierra. El arte en sí representa el ánimo, a manera de ser y hacer de una población. Desde que tiene relación con la escritura y en la actualidad, el arte tiene otra orientación para atender a grupos sociales dentro de la misma cultura, pero aún así constituye patrimonio cultural. Comparte, comenta, dale me gusta y suscríbete al canal para seguir aprendiendo sobre historia.